Es un privilegio tener conmigo hoy día al pastor Carlos y nos toca hablar de un tema de mucho interés. El tema es del pecado, luego el castigo, la redención, el perdón, todo esto que es un ciclo muy malo que encontramos dentro del libro de Jueces. Pero no me toca a mí hablar, sino a Carlos. Carlos, qué gusto tenerte de nuevo. Y háblenos un poco de este ciclo tan malo de pecado, de redención, bueno, en fin. Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias. Otra vez. Sí, el pecado es muy común para uno y pasa muchas veces. En el libro de Jueces, cuando habla de los pecados de los israelíes, era un pecado porque ellos regresaban del mismo problema toda la vida. Y cuando Dios los trataba de sacar de esos pecados, regresaban y otra vez, como uno, ¿me entiende? Cuando uno Dios le habla a uno y dice que no entre esos pecados, que no vaya a ese lugar, y uno lo hace otra vez porque uno quiere ser lo que uno quiere ser, no lo que Dios quiere. Y es lo que pasaba con los israelíes, cuando ellos regresaban a los pecados y Dios les daba otra oportunidad, los sacaba de ese lugar y los trataba de levantar para adelante, pero luego se ponían común y se relajaban y regresaban al mismo pecado otra vez. ¿Y cuál era el pecado? Pues el pecado son muchas cosas, por ejemplo. Pero el pecado puede ser otros dioses, otras cosas que uno entra en material en la vida de uno. Puede ser dinero, puede ser cosas que uno quiere. ¿Sería que podemos poner todo lo que estás diciendo bajo el nombre de idolatría? Idolatría, sí. Y eso es muy cierto porque eso pasa muchas veces en la vida de uno. Uno pone cosas... Yo no tengo ídolos, yo no tengo imágenes. Pero una vez tenías, me imagino. Me imagino que había una vez que tú tenías unas cosas que te sacaba de un lado de seguir a Dios. No era necesariamente una imagen de algo. Oh, no. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, esta galleta que está enfrente, mira. Yo sé que esta galleta no es bien para mí. Pero si la muerdo, una vez... Estás frito. Ya no temprano voy a regresar otra vez a esa galleta. Claro. Y es lo que pasa en la vida de muchos de los israelíes. Miraban el pecado enfrente de ellos. Y miraban lo que era, pero regresaban para atrás. Y es importante porque alguien venía con la tentación. No, eso era muy cierto. Y es lo que hacían. Así es lo que hace la vida de uno. Y es lo que hace el diablo. Te da las cosas, te trae cosas que tú te gustan. El diablo no te trae cosas que a ti no te gustan. Claro. Cosas que te va a gustar. Y tú vas a pecar. Y en el libro de Jueces hablaba en Samuel, cuando hablaba de eso, que los pecados de uno regresaba a la misma cosa otra vez y a otra vez. Y por eso cuando comienza el altar, y me recuerda el altar. El altar es cuando uno lleva todos los pecados de uno y los deja ahí. Y si uno no lo deja ahí, pero por ejemplo, si yo voy al altar, pero me lo traigo para atrás, ¿entiendes? No ganó nada. Sí. Pero si uno va al altar y lo deja en el altar, dejarlo que todo se termine y que Dios te limpie tu corazón. Comienza en el corazón. Es interesante que cuando el pueblo de Israel llegó por fin a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida, ya no eran los esclavos de antes, ahora ya son gente libre. Libre. Pero en su libertad cayeron en pecado. Otra vez. Porque muchas veces lo que pasa, hermano, es que uno no entiende la libertad. Si uno nunca ha experimentado o nunca ha llegado a un lugar de libertad, uno no puede entender lo que es estar libre. Y es lo que pasó con los israelíes. Cuando Dios les daba la libertad a ellos, estaban libres por un momento, pero lo que pasaba muchas veces es que no lo entendían cómo manejarlo, la libertad. Y regresaban a lo mismo otra vez. Y es lo que pasa en la vida de uno. Cuando Dios viene al corazón de uno y nos da la libertad y nos da ese nuevo comienzo. Pero como uno no lo comprende o nunca ha estado en ese lugar, uno regresa a lo mismo. Y uno que debe llegar, que uno crecer en la fe de Dios, en la palabra de Dios. Allí es donde necesitamos esa base que muy bien nace y crece en el altar. Sí, pero si es una base nomás, pero si no crece en la base, es nomás una base. Sí. Y lo que es importante con una fe de uno, que la base es el principio de maturidad. Y de ahí uno va creciendo. Creciendo. Sí. Y si uno no crece, por ejemplo, los pecados de uno que uno tenía hace tiempo, debemos de ser más fuertes, ¿verdad? Así que cada pecado uno debe de subvertir, levantar más adelante, a pasarlo. Sí. Y lo que pasa es que mucha gente está en el mismo pecado toda la vida.
el mismo problema toda la vida. Un poco, tal vez como cuando yo era joven, todos los cultos, al terminar el culto, no importaba el mensaje, al altar. Al altar, al altar. Yo ni recuerdo qué predicaba el pastor, pero lo que recuerdo que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me mandaba al altar. Sí. Y el altar era el principio cuando uno cambiaba la vida de uno. Sí. Muy importante. Pero en ese altar y esa base, como bien dices, no siempre podemos, bueno, siempre debemos volver al altar, pero no siempre debe ser esa misma base, ni debe ser siempre ese mismo pecado que nos devuelve a ese punto. No. Sino tiene que haber una madurez. Por ejemplo, los pecados que uno hace ahorita no son los pecados que uno hacía cuando estaba uno joven. Sí, sí. La vida cambia. La vida cambia. La vida cambia. Pero lo importante es que uno debe de entender que uno debe de madurar y cambiar. Y todo comienza con Dios. Estudiar la palabra, orar, estar en un lugar solo con Dios, porque Dios nos habla en el corazón. Y uno puede crecer en Dios nomás. Pero si uno no habla con Dios, una relación con Jesucristo, uno nunca va a crecer. Va a ser como un bebé, un niño chico. Pero cuando uno empieza a hablar con Dios y a hablar lo que es importante, la relación con Jesucristo, es como uno puede avanzar los pecados de uno y avanzar para adelante. Y el hablar con el Señor, está bueno que hablemos a Él, pero también Él tiene que hablarnos a nosotros. ¿Y cómo lo hace de mejor forma? Pues, Dios habla en diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, pero cuando Dios me habla a mí es por el Espíritu Santo. Yo siento que Dios me está hablando en el corazón, pero lo importante cuando Dios habla, que uno escuche. ¿Me entiende? Y que haga caso. Y que haga caso. El caso es más importante. Pero uno debe escuchar la palabra de Dios. Porque uno siempre quiere ser lo que uno quiere ser. Y es el problema. No sé si a ti te ha pasado, pero en muchas ocasiones, mientras que estoy dando lectura a la Biblia, de repente un versículo, una frase, tal vez una palabra, es como que me sobresalta. Como salta de las páginas, sí. Una palabra. Sí. Y te puede cambiar este momento. Y es el Espíritu Santo en ese momento que nos está hablando, que nos está diciendo, oiga, hazme caso. Hazme caso. Y es como habla con los... Y es importante como regresar para atrás en el jueces de los pecados de uno. Y uno debe de avanzar para adelante. Así es. Y hablando de avanzar, nosotros tenemos que parar. Nuestro tiempo se ha ido. Gracias por todo, Carlos. Es un placer. Dios te bendiga. Igualmente.